Recuerdo la primera noche que mi primo se quedó en casa durante las vacaciones de invierno, la nieve caía copiosamente contra las ventanas y el silencio de nuestra calle suburbana hacía que la casa se sintiera extrañamente aislada. Él había elegido la habitación de invitados al final del pasillo, y recuerdo verlo desempacar sus cosas con una energía casi nerviosa. Era una noche típica de invierno, con el calentador zumbando suavemente, pero había una tensión que no podía explicar del todo. Parecía inquieto desde el momento en que entró, mirando alrededor de la habitación como si esperara que alguien más estuviera allí. Me reí, tratando de aligerar el ambiente, y le dije que la habitación estaba vacía, excepto por él y la cama adicional. Él no respondió al principio, solo dejó su bolso y miró fijamente el suelo cerca del borde de la cama. Después de unos minutos, finalmente preguntó en voz baja quién dormía en el suelo junto a su cama. Hice una pausa, confundido, pensando que bromeaba o que imaginaba algo. Sonreí y le dije que nadie lo hacía, restándole importancia como una preocupación infantil, y él frunció el ceño ligeramente, con los ojos fijos en la esquina como si esperara una respuesta. No parecía convencido, y empecé a sentir una inquietud fría que nada tenía que ver con el aire invernal. El calentador estaba encendido, sin embargo, la habitación se sentía inexplicablemente más fría cerca de la esquina que él seguía mirando. Volví a bromear, sugiriendo que quizás eran solo las sombras de la lámpara, pero él no se rió. Entonces me dijo, con mucha calma, que la figura nunca se movía, incluso cuando encendía la luz. Mi sonrisa vaciló mientras miraba la esquina, y por primera vez, me di cuenta de que había una forma allí, demasiado inmóvil para ser algo natural. Mi corazón empezó a acelerarse, aunque intenté mantener la voz firme y le pedí que lo describiera. Susurró que era alto, su cabeza justo debajo del techo, y que se apoyaba contra la pared sin moverse ni un centímetro. Quise descartarlo como imaginación, o quizás la extraña forma en que la luz y las sombras jugaban en la esquina, pero el aire alrededor de esa parte de la habitación se sentía diferente. El calor del calentador no parecía llegarle en absoluto. Le dije que viniera a sentarse en la cama conmigo, tratando de ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. Él dudó, pero finalmente lo hizo, manteniendo su mirada fija en la esquina como si pudiera traspasarnos. Noté que la lámpara parpadeaba ligeramente mientras cambiaba de posición, y la sombra pareció casi estirarse en respuesta, aunque permaneció inmóvil. Nos sentamos allí en tenso silencio, escuchando el zumbido del calentador y el crujido distante de la nieve afuera, ninguno de los dos atreviéndose a hablar. Cada instinto me decía que esto no era solo un truco de la mente. La figura se quedó exactamente donde estaba, y cuanto más la miraba, más difícil se me hacía apartar la vista. La noche se prolongó lentamente, y cada sonido, el viento contra las ventanas, el ligero crujido de la vieja casa asentándose, se sintió amplificado. Me di cuenta entonces de que ninguno de los dos se había movido ni hablado durante lo que debieron ser 20 minutos. La figura no se había movido, y tampoco la creciente sensación de pavor en la habitación. Intenté convencerme de que la figura era un truco de las sombras, pero cada mirada a esa esquina me apretaba el estómago. Mi primo se quedó inmóvil en la cama, con los ojos bien abiertos, negándose a apartar la vista. Le dije que cerrara los ojos por un momento, pensando que quizás podríamos esperar a que pasara la tensión, pero la habitación se sentía increíblemente inmóvil. El calentador traqueteó suavemente y la nieve se apretaba contra las ventanas en un ritmo amortiguado que de alguna manera amplificaba el silencio. Susurré, pidiéndole que describiera cualquier característica, algo que pudiera dar sentido a lo que estábamos viendo. Él negó con la cabeza, con la voz temblorosa, diciendo que era solo una forma apoyada allí, su presencia imposible de ignorar. Me di cuenta entonces de que nunca antes había sentido la habitación así. No hacía frío en el sentido habitual. El aire era denso, opresivo, como si la figura hubiera absorbido el calor de ese lado de la habitación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y deseé no haberlo traído a la habitación de invitados en absoluto. Le dije a mi primo que se acostara bajo las sábanas, esperando que la proximidad lo hiciera sentir seguro, pero él se negó, manteniendo sus ojos fijos en la esquina. Intenté tranquilizarlo, diciendo que revisaríamos de nuevo por la mañana y que quizás solo sería un abrigo viejo o muebles moldeados por las sombras. Él no me creyó.
Los minutos se arrastraron como horas y empecé a notar cambios sutiles. La lámpara parpadeaba más a menudo y la sombra parecía más oscura, más definida en los bordes. Intenté no reaccionar, no queriendo alimentar su miedo, pero mi propia inquietud aumentaba. La forma permaneció inmóvil, sin embargo, no podía convencerme de que fuera inanimada. La nieve afuera se intensificó, golpeando contra las ventanas como dedos. Noté las manos de mi primo aferradas al borde de la cama, con los nudillos blancos. Quise levantarme para revisar la esquina, pero algún instinto me detuvo. Había algo en la forma en que la figura se mantenía que se sentía deliberado, paciente, expectante. Le susurré que cerrara los ojos de nuevo, y esta vez obedeció a regañadientes, temblando ligeramente. Conté en silencio, tratando de darle sentido al miedo que nos había envuelto a ambos. Cuando me atreví a mirar de nuevo, la figura seguía allí, inmóvil. Sin embargo, la sensación de ser observado era más fuerte que antes. Podía sentir la tensión presionando, un peso que hacía que la habitación se sintiera más pequeña. El aire olía ligeramente a madera húmeda y a algo que no podía nombrar, y me di cuenta de que, incluso en invierno, la esquina parecía antinaturalmente fría. Mi primo dejó escapar un leve escalofrío, y deseé más que nada que esto fuera solo una extraña ilusión. A medida que pasaban las horas, cada crujido de la vieja casa, cada susurro del viento contra la ventana, se sentía magnificado. La figura no se movía, no parpadeaba, sin embargo, su presencia hacía que el aire se volviera denso y cada instinto en mi cuerpo gritara. Me senté en la cama junto a él, esperando que la luz de la mañana desterrara la sombra, aunque sabía que no se sentiría menos real. La luz de la mañana se filtró lentamente a través de las persianas, sin embargo, la esquina aún conservaba su forma, inmóvil y silenciosa. Los ojos de mi primo permanecieron bien abiertos mientras la miraba fijamente, y me di cuenta de que ninguno de los dos se había atrevido a dormir correctamente. El calor del sol parecía incapaz de alcanzar esa parte de la habitación, como si la figura lo absorbiera todo. Intenté sonar casual, sugiriendo que fuéramos a desayunar y que todo se vería normal a la luz del día. Mi primo no respondió al principio, solo se acercó lentamente a la cama como si la distancia pudiera protegerlo. Quise reír ante lo absurdo, pero mi propio miedo me mantuvo inmóvil, con el corazón golpeando contra mis costillas. La nieve afuera reflejaba la luz del sol en la habitación, pero la sombra permanecía rígida, casi sólida en la esquina. Me dije que era el ángulo, la oscuridad de la pared lejana exagerando un abrigo vacío o una silla, sin embargo, mi mente se negaba a aceptarlo. Mi primo se estremeció de nuevo, susurrando que lo había estado observando toda la noche. Ambos permanecimos inmóviles durante lo que parecieron minutos, ninguno queriendo moverse, temiendo que romper el silencio provocara a la figura. Debatí si acercarme y tocarlo, para convencerlo de que era inofensivo, pero incluso mi propia mano se sentía pesada por la indecisión. La forma no reaccionó, sin embargo, la tensión sugería que era plenamente consciente de nosotros. Finalmente le dije que apartara la vista y fingiera que no estaba allí mientras abría el armario para buscar algo inusual. Mis manos temblaron mientras abría la puerta de par en par, pero estaba vacío. Solo los viejos ganchos se balancearon ligeramente, y sentí que mi pulso se relajaba un poco, aunque la esquina permanecía tan opresiva como siempre. Cerré el armario lentamente, manteniendo mis ojos en la figura, que no se movió ni una fracción. Mi primo preguntó si había desaparecido, y mentí, diciendo que debió haber sido un truco de la luz. Su alivio fue breve, y supe que no se había engañado. La esquina permaneció oscura, un recordatorio silencioso de que la figura no nos había abandonado. Nos levantamos, intentando llevar nuestro desayuno de la cocina a la sala de estar, sin embargo, ambos seguíamos mirando por encima del hombro. Cada pequeño sonido, el crujido del suelo, el viento rozando la casa, se sentía amplificado como si la figura siguiera cada movimiento. Mi primo se mantuvo cerca, susurrando que no quería mirar hacia atrás. A medida que el día avanzaba, nos movíamos con normalidad, pero la inquietud nunca nos abandonó. Esa esquina sombría permaneció en mi mente, extendiéndose a cada pensamiento. Me di cuenta entonces de que, por mundana que pareciera la casa, una presencia silenciosa podía alterar por completo tu percepción, dejando un escalofrío persistente que ninguna luz solar podría borrar.
Al caer la noche, ya no podía convencerme de que era inofensivo. La esquina se había convertido en un recuerdo que llevábamos con nosotros, sutil y persistente. Incluso ahora, al recordar esa habitación de invitados de invierno, siento el mismo peso presionando el aire y las palabras de mi primo resuenan claramente. La figura nunca se movió. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Era una de las noches más frías de aquel invierno, la nieve se acumulaba contra las ventanas y las calles de nuestro vecindario suburbano estaban en silencio. Mi padre había venido de visita y lo habíamos acomodado en la habitación de huéspedes al final del pasillo. Recuerdo pensar lo ordinario que se sentía todo, la clase de noche tranquila que uno espera en un pueblo pequeño. Sin embargo, había algo en el aire que no lograba identificar. Parecía inquieto desde el momento en que entró a la habitación, revisando cada rincón como si esperara encontrar a alguien más allí. Me reí levemente, diciéndole que la habitación estaba vacía salvo por la cama extra, y él me dedicó una sonrisa vacilante que no llegó a sus ojos. Había una tensión extraña, sutil pero innegable, que hacía que el zumbido del calentador pareciera más fuerte de lo normal. Unos minutos después, preguntó en voz baja por qué la puerta de la habitación de huéspedes se cerraba con llave desde adentro, aunque no hubiera nadie. Me encogí de hombros, explicándole que era solo el viejo pestillo que estaba fallando, y él frunció el ceño. Su mirada se desvió hacia el pasillo y la quietud que llevaba en su voz me provocó un nudo de inquietud en el estómago. Traté de restarle importancia, bromeando con que la puerta se habría atascado por el frío, pero él negó con la cabeza, diciendo que no era el pestillo. Susurró que alguien, o algo, se había estado apoyando contra la puerta mientras observaba el pasillo. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que estaba exagerando, aunque un escalofrío me recorrió la espalda. La habitación se sentía más fría cerca de la puerta, y el calentador no parecía alcanzar ese rincón. Le dije que debía ser una corriente de aire, pero volvió a negar con la cabeza, describiendo una figura, alta e inmóvil, que no se movía por mucho que la observara. Mi mente racional buscaba una explicación lógica, sin embargo, el peso de sus palabras me dificultaba respirar con normalidad. Lo observé recorrer la habitación lentamente, dubitativo, como si la figura pudiera aparecer en cualquier momento. La nieve de afuera parecía inusualmente silenciosa, sin coches lejanos ni pasos, y cada crujido de la vieja casa sonaba amplificado. Seguía mirando la puerta de reojo, preguntándome si realmente había visto algo imposible o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Se movió hacia la cama, sentándose en el borde, con las manos apretando la manta con fuerza, los ojos sin apartarse de la puerta. Traté de tranquilizarlo, diciéndole que nadie podía estar dentro de la habitación sin que lo supiéramos, sin embargo, incluso yo noté una extraña pesadez en el aire cerca de la puerta. No era solo frío, era como si esa parte de la habitación tuviera su propia presencia, separada del resto. Permanecimos allí durante varios minutos en silencio, sin hablar, ambos conscientes del sutil cambio en la energía de la habitación. Cada pequeño sonido, el débil zumbido del calentador, una persiana suelta golpeando afuera, se sentía magnificado, alimentando la tensión. Me di cuenta de que, incluso si no era nada, la sola sensación era suficiente para inquietar a cualquiera en la habitación. Finalmente, mi padre se recostó ligeramente, manteniendo su mirada fija en la puerta, y murmuró que la figura no se había movido en absoluto. Tragué saliva con dificultad, mi intento de reír se había desvanecido, y comprendí entonces que este era uno de esos momentos que permanecerían en la memoria, inquebrantables incluso a plena luz del día. Intenté convencerme de que era solo un efecto del aire frío o de las sombras, sin embargo, el rincón cerca de la puerta se sentía más pesado que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Mi padre permanecía sentado, con los ojos fijos en ese punto como si la figura pudiera materializarse de nuevo. Me di cuenta de que mi propio latido era más fuerte de lo normal, resonando en la silenciosa habitación con cada tic-tac del viejo reloj de pared. Susurró que la figura no se había movido ni una sola vez desde que la notó, y sentí que un nudo apretado se formaba en mi estómago. Le pedí que la describiera, cualquier cosa que pudiera explicarla, pero solo dijo que era alta, inmóvil, y de alguna manera consciente de ambos.
Mi mente racional trató de asignarle una explicación lógica, pero ésta se escapaba, superada por la creciente tensión. El calentador vibraba débilmente, y noté que la nieve que se apretaba contra la ventana parecía más densa, amortiguando incluso los sonidos más tenues del exterior. Cada pequeño crujido en el suelo o torsión de la vieja madera me hacía sobresaltar, cada uno amplificado por la inquietante quietud de la habitación. Mi padre se estremeció ligeramente, manteniendo sus manos aferradas a la manta, y me sentí impotente para disipar la inquietud. Le sugerí que saliéramos juntos al pasillo para ver si había alguien, esperando que el movimiento pudiera romper la tensión. Negó con la cabeza, negándose a salir de la habitación, diciendo que la figura parecía estar observando incluso con la puerta abierta. La idea me revolvió el estómago, pero no insistí, dándome cuenta de que podría tener razón. Intenté concentrarme en detalles mundanos, el cuadro torcido en la pared, la pequeña grieta en la pintura del techo, cualquier cosa para hacer que la habitación se sintiera normal. Sin embargo, cada vez que miraba hacia la puerta, mi pulso se aceleraba y el rincón parecía más oscuro, más definido, casi sólido. El aire mismo se sentía más denso allí, como si la figura absorbiera la luz y el calor por igual. Los minutos se alargaron, y ninguno de nosotros se movió ni habló. El mundo exterior parecía desaparecer bajo la nieve, dejándonos solo a los dos y a esa presencia inquebrantable. Sentí una opresión en el pecho, una conciencia asfixiante de que no estábamos solos, aunque lógicamente sabía que nadie podía estar allí. Finalmente, me senté junto a él en el borde de la cama, con cuidado de no molestarlo, e intenté iniciar una conversación, cualquier cosa para desviar la atención de la puerta. Su mirada nunca flaqueó, y me di cuenta de que, incluso en el habla, la figura ejercía una influencia silenciosa sobre nuestra percepción. Quise reír, atribuirlo a la imaginación, pero la quietud opresiva era innegable. El zumbido del calentador, antes reconfortante, ahora se sentía intrusivo, cada vibración resonando a través de las tablas del suelo como sutiles pasos. La nieve de afuera refractaba la tenue luz, creando patrones cambiantes que casi sugerían movimiento en el rincón. No me atreví a mirar directamente, temiendo la confirmación de lo que mi padre había visto toda la noche. Cuando el reloj se acercó a la mañana, la tensión no había disminuido. Cada instinto gritaba que algo estaba allí, algo inmóvil pero completamente presente. La respiración suave de mi padre y el tenue aroma del aire invernal eran los únicos recordatorios de que la realidad persistía. Sin embargo, el rincón mantenía su propio peso, imposible de ignorar. A media mañana, la luz del sol se filtraba débilmente a través de las persianas, pero el rincón cerca de la puerta seguía inquietantemente oscuro. Mi padre permanecía sentado en el borde de la cama, aún absorto, como si temiera que incluso un parpadeo hiciera que la figura desapareciera o avanzara. Mantuve mis propios ojos fijos en esa parte de la habitación, sintiendo una tensión que ningún calor podía penetrar. Le sugerí que abriéramos la puerta y revisáramos el pasillo juntos, intentando recuperar algo de control. Negó con la cabeza, insistiendo en que la figura nos seguiría incluso allí, su presencia más opresiva que nunca. Dudé, dándome cuenta de que podría tener razón, y la idea me revolvió el estómago de una manera que nada más había podido hacer esa mañana. La nieve de afuera brillaba con una luz tenue, sin embargo, la habitación se sentía cerrada, aislada, como si la figura hubiera labrado su propio espacio. Intenté distraerme con pequeños detalles, los pliegues de la manta, el tenue olor a aire invernal, cualquier cosa para anclar mi mente. Sin embargo, cada mirada al rincón de la puerta me recordaba que algo invisible observaba y esperaba pacientemente. Nos movimos lentamente hacia el armario, intentando revisar la habitación en busca de algo inusual. Mis manos temblaron ligeramente al abrirlo, pero estaba vacío, solo viejos percheros y estantes. Al cerrarlo en silencio, me di cuenta de que, aunque nada tangible apareció, el peso opresivo de la figura no se había disipado. Mi padre permanecía en silencio, con los ojos aún fijos en la puerta, susurrando de vez en cuando que la figura nunca se movía. Me senté junto a él de nuevo, intentando iniciar una conversación que pudiera desviar nuestra atención a otro lugar. Su mirada permanecía fija en el rincón, inquebrantable, un reconocimiento silencioso de que la presencia persistía de una manera que ninguno de los dos podía explicar. Los minutos pasaron,
puntuados por el zumbido del calentador y los crujidos ocasionales de la casa asentándose. El aire se sentía pesado, más denso cerca de la puerta, como si la propia habitación conspirara para hacer que la figura fuera innegable. Quise convencerme de que era imaginación, pero mis instintos gritaban lo contrario, un terror silencioso que persistía sin vista ni sonido. A medida que se acercaba la tarde, intentamos ocuparnos con tareas mundanas, organizar ropa, revisar las ventanas, pero nuestros movimientos eran lentos, cautelosos. Cada mirada hacia el rincón provocaba la misma reacción, un escalofrío, una presión, la imposible sensación de ser observado. Me di cuenta entonces de que no era solo la forma, era la quietud lo que perturbaba la mente. Las horas se desdibujaron, la nieve seguía cayendo silenciosamente afuera, y aunque la figura nunca se movió, su presencia moldeó el día. Nuestra conversación se redujo a susurros, la risa era imposible, reemplazada por una vigilancia tensa que ninguno de los dos había experimentado antes. La habitación se sentía viva con una conciencia silenciosa, cada sombra exagerada, cada haz de luz escudriñado. Al anochecer, ambos comprendimos que esta presencia perduraría más allá de la vista. El rincón de la puerta se había convertido en un recuerdo imborrable, un recordatorio de que incluso los espacios familiares podían albergar algo inexplicable. Salí de la habitación a regañadientes esa noche, lanzando una última mirada, sabiendo que la figura seguía allí, y que esa inquietud permanecería mucho después de que volviéramos a la vida normal. Siempre he recordado ese fin de semana como si hubiera sido ayer, aunque ocurrió hace años. Mi mejor amigo, Jason, me había invitado a quedarme en casa de sus padres mientras ellos estaban fuera de la ciudad, y yo estaba emocionado de escapar del bullicio por unos días. Las calles estaban tranquilas, cubiertas por una manta de nieve fresca, y el vecindario suburbano tenía esa quietud inquietante que se instala cuando todos se refugian en sus hogares en una gélida noche de invierno. Al principio no le di mucha importancia a la habitación de invitados. Era solo un lugar más para dormir, cálido y sencillo, con una ventana que daba al camino de entrada cubierto de nieve. La primera noche se sintió normal, pero había una extraña inmovilidad en la casa de la que no podía desprenderme. El viento exterior hacía que los árboles rasparan las ventanas y yo podía ver mi propio aliento en las corrientes frías que se colaban por debajo de la puerta. Jason había dejado una nota en la cómoda recordándome dónde estaban los bocadillos y qué luces mantener encendidas. Recuerdo haberme reído para mis adentros, pensando que estaba siendo paranoico por el silencio de la casa, pero en algún lugar, en el fondo de mi mente, una pequeña inquietud había comenzado a instalarse. Cerca de la medianoche, estaba quedándome dormido cuando lo oí, un suave traqueteo. Mis ojos se abrieron de golpe y me quedé inmóvil, forzando el oído para escuchar por encima del tenue zumbido del conducto de calefacción. La manija de la puerta se movía suavemente, casi imperceptiblemente, como si alguien la estuviera girando desde afuera. El corazón se me disparó y grité, Jason, pero el pasillo estaba vacío. No se oía el crujido de la nieve afuera, ninguna señal de que alguien hubiera entrado. El traqueteo cesó, dejando solo un silencio que se sentía demasiado pesado de soportar. Intenté convencerme de que era solo el viento, que la puerta se había aflojado en el marco, pero cada instinto de mi cuerpo gritaba lo contrario. Me senté en la cama, apretando las cobijas, mirando fijamente el pasillo. Una parte de mí sentía vergüenza, imaginando a Jason entrando a escondidas para gastarme una broma, pero sabía que él no estaba cerca de la casa. Mi teléfono estaba en la mesita de noche, pero dudé en llamarlo. Una parte de mí no quería admitir que algo no andaba bien. A la mañana siguiente, me dije a mí mismo que había sido un mal sueño. Miré la puerta, comprobando que la manija no estuviera suelta. Todo parecía normal, la nieve exterior no había sido tocada, excepto por mis propias huellas de la noche anterior. Aún así, el recuerdo de haber oído mi nombre susurrado en el pasillo persistía. Intenté restarle importancia cuando vi a Jason esa tarde, pero él me miró de forma extraña cuando se lo mencioné. Estuve en casa de un amigo anoche, dijo con indiferencia. Eso no me tranquilizó en absoluto. Esa tarde, después de cenar, decidí quedarme en la habitación de invitados más temprano de lo habitual.
La oscuridad invernal se posó pesadamente sobre la calle suburbana, y las luces de las casas vecinas parpadeaban débilmente en la distancia. Seguía imaginando sombras moviéndose por las paredes, formas que no estaban allí. Me dije a mí mismo que me concentrara en leer, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. El silencio de la casa se sentía antinatural, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración, esperando algo. Acababa de apagar la lámpara de la mesita de noche cuando volvió a suceder. La manija de la puerta traqueteó suavemente, lo suficiente para que la cama crujiera bajo mi peso. La sangre se me heló. Una voz, inconfundiblemente la de Jason, me llamó por mi nombre desde el pasillo. «Oye, ¿estás despierto?» Sonó casual, como si nada anduviera mal, pero yo sabía con certeza que la casa estaba vacía. Ese tono familiar se transformó en algo aterradoramente desconocido en la quietud mortal. Apreté las cobijas con fuerza, tratando de ralentizar mi respiración, mirando fijamente la puerta como si quisiera que se mantuviera cerrada. Cada sombra en el pasillo parecía viva, estirándose y retorciéndose de forma antinatural. La voz volvió a llamarme, esta vez solo un susurro, más suave, atrayéndome hacia la puerta. Mi mente racional seguía diciendo que era un truco del sonido, un eco, pero la forma en que sonaba, tan cerca, tan deliberada, hacía imposible ignorarla. Finalmente, reuní el valor para moverme 1 centímetro de la cama hacia la puerta. Mis pies se hundieron silenciosamente en la fría alfombra, pero cada paso se sintió monumental. Cuando llegué a la puerta y la abrí de golpe, el pasillo estaba vacío, perfectamente inmóvil, sin huellas en la nieve justo más allá de la ventana. El silencio regresó, más pesado que antes. Retrocedí a la habitación de invitados, cerré la puerta con llave y me senté en la cama, temblando, dándome cuenta de que la casa tranquila no estaba tan vacía como parecía. Pasé el resto de la noche sentado en la cama, con los ojos fijos en la puerta del pasillo. Cada crujido de la casa, cada gemido de las paredes que se asentaban, me hacía sobresaltar. Seguía escuchando susurros tenues, aunque al principio no podía distinguir las palabras. Se sentía como si alguien estuviera paseando justo al otro lado de la puerta, escuchando mi respiración superficial y esperando que yo hiciera un movimiento. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de los árboles cargados de nieve fuera de la ventana. La tranquila calle suburbana se veía en calma y ordinaria, pero no podía quitarme de encima el recuerdo de la voz de Jason. Intenté tranquilizarme, diciendo que debía ser un sueño o que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, cuando toqué la manija de la puerta, estaba fría, ligeramente húmeda, como si alguien la hubiera estado sosteniendo. Me dije a mí mismo que tenía que recomponerme antes de que Jason regresara a casa. El desayuno fue borroso. Apenas probé la comida, mis ojos se movían constantemente hacia el pasillo. Cada sombra se sentía extraña, alargada, retorciéndose de forma antinatural. Seguía imaginando la manija traqueteando, la voz susurrante llamándome, como si me invitara a un juego imposible que no quería jugar. Esa noche, intenté dormir con la lámpara encendida, dejando que proyectara un círculo de luz alrededor de la cama. El viento exterior había arreciado, haciendo vibrar las ventanas y arrojando nieve contra el revestimiento. Cerré los ojos brevemente, esperando que el cansancio superara mi ansiedad, pero entonces un leve rasguño sonó a lo largo del suelo del pasillo. Era sutil, deliberado, casi como si alguien arrastrara suavemente las yemas de los dedos por la madera. El estómago se me revolvió, y me cubrí la cabeza con las cobijas, intentando bloquear el sonido. Pero entonces lo oí de nuevo, suave, familiar, la voz de Jason llamando mi nombre, baja y titubeante. No sonaba enfadada ni juguetona. Sonaba paciente, como si hubiera estado esperando mi respuesta. Los vellos de mi nuca se erizaron y me di cuenta de que no podía quedarme más tiempo bajo las cobijas. Me asomé por debajo de la manta y me quedé paralizado. El pasillo estaba vacío, o eso creía. Había un tenue brillo cerca de la pared del fondo, casi como si una figura estuviera allí, pero borrosa, no completamente sólida. Mi corazón se aceleró incontrolablemente. Quise gritar, pero mi voz se atascó en mi garganta. Mi mente racional gritaba que era imposible,
que Jason estaba en casa de un amigo a kilómetros de distancia. Agarré el borde del colchón y me arrastré hacia la puerta, cada paso cuidadoso y deliberado. La alfombra amortiguaba mis movimientos, pero la corriente de aire frío del pasillo me hacía temblar. La figura pareció moverse ligeramente a medida que me acercaba, siempre en el borde de mi visión. Cuando finalmente llegué al pasillo, había desaparecido, dejando solo la débil silueta de huellas en la nieve justo fuera de la ventana. Intenté abrir la puerta principal pensando que tal vez era alguien gastando una broma cruel desde afuera. La nieve estaba intacta y la tranquila calle suburbana estaba desierta. Ni autos, ni personas, solo el suave susurro del viento entre los árboles desnudos. Entonces me di cuenta de que lo que fuera que había estado en la casa era invisible, y sin embargo, de alguna manera, había estado dentro conmigo. Regresé a la habitación de invitados y cerré la puerta con llave, pero el sueño me fue esquivo. La habitación se sentía más pequeña, más pesada, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando. No podía dejar de pensar en la manija de la puerta, el suave traqueteo y la voz que me llamaba. Para cuando llegó el amanecer, estaba exhausto, nervioso y convencido de que quedarme otra noche en la casa sería un error. Esa tarde, decidí que no podía quedarme más tiempo en la habitación de invitados. Preparé una pequeña maleta en silencio, esperando irme antes de que Jason regresara. La nieve afuera había caído copiosamente, cubriendo el camino de entrada con un blanco espeso. Podía oír el tenue zumbido del sistema de calefacción, pero incluso ese ruido reconfortante sonaba mal, hueco, como si estuviera ocultando algo. El pasillo se extendía ante mí, más largo de lo que recordaba, las sombras se acumulaban en los rincones donde la luz no llegaba. Cada instinto me decía que me moviera rápido, pero mis pies se sentían pegados a la alfombra. Entonces lo oí de nuevo, el suave traqueteo de la manija de la puerta de la habitación de invitados. Mi nombre resonó desde el pasillo, la voz de Jason, tranquila y familiar, pero imposiblemente cerca. Me congelé, aferrando la correa de mi bolso, intentando estabilizar mi respiración. La voz repitió mi nombre lentamente, deliberadamente, atrayéndome hacia las sombras. La parte racional de mí gritaba que huyera, que escapara hacia la nieve, pero una parte de mí no pudo resistirse a ver qué o quién estaba allí. Me acerqué a la puerta principal, pero cada paso parecía más lento, más pesado de lo que debería. El traqueteo continuó, ahora combinado con suaves raspados en la alfombra. Era casi como si alguien o algo estuviera paseando por el pasillo, esperando que yo pisara en el lugar equivocado. El corazón me latía con fuerza y me di cuenta de lo atrapado que me sentía, a pesar de la nieve abierta afuera. Cuando llegué a la puerta principal, miré hacia la habitación de invitados. La manija de la puerta se agitaba violentamente ahora, y la voz de Jason me llamó una última vez, más fuerte, urgente. El pasillo parecía vacío, pero las sombras se movían de forma antinatural cerca de la pared del fondo. Por primera vez, noté la débil silueta de huellas que conducían de la habitación de invitados a la sala de estar, aunque nadie había entrado. Abrí la puerta de golpe y salí a la nieve, un frío cortante que me caló hasta los huesos a través de mis pantuflas. La calle estaba en silencio, vacía, sin luces en las casas de enfrente. Quería correr a mi auto para poner la mayor distancia posible entre la casa y yo, pero el sonido de pasos, con el ritmo exacto de mi amigo, me siguió en la nieve, deteniéndose cuando yo me detenía. Me giré bruscamente, esperando ver a alguien, pero el jardín estaba vacío. Mi aliento se empañó en el aire helado, y me di cuenta de que la voz que me llamaba, el traqueteo de la manija de la puerta, habían estado dentro todo el tiempo. No era Jason, la figura que vislumbré antes, esa que estaba justo al borde del pasillo, me había seguido en silencio, invisible, hasta mi propia memoria. El pánico me invadió y corrí, resbalando en la nieve, desesperado por dejar la calle atrás. Incluso ahora, años después, no puedo explicar lo que escuché esa noche. La manija de la puerta traqueteó suavemente. La voz de mi amigo me llamó desde un pasillo vacío y yo estaba seguro de que la casa misma no estaba tan vacía como parecía. Las calles suburbanas en invierno pueden sentirse seguras, tranquilas y ordinarias, pero a veces lo ordinario no es suficiente para protegerte.